Aquelarre Sonoro. Voces feministas para transformar el mundo, conducido por Ana Elena, Nicteja, Janet y Moni. Hola, ¿qué tal? Esto es Aquelarre Sonoro y el día de hoy estamos mi amiga Nicte y yo, Ana Elena Contreras. Gran invitada. Nicte, platícanos de quién tenemos hoy. Una invitada de lujo, mi querida Mónica Vianney Ramírez Rodríguez. Ella es abogada y maestra en historia. Mónica aquí llega a este Aquelarre Sonoro con un tema importantísimo. Este tema es inclusión con perspectiva de género de las mujeres estudiantes de universidad. Y pues bueno, también tengo aquí una semblanza de Mónica que voy a leer, entonces no me la aprendí de memoria, pero ella tiene tanto que aportarnos. Mónica Vianney cuenta con experiencia en atención y asesoría legal en materia de violencia por razón de género en las unidades de atención y prevención de la violencia familiar de la Ciudad de México. Asimismo, ha brindado atención a población en situación de vulnerabilidad y a víctimas del delito en la entonces Procuraduría General de la República, así como protección y defensa de los derechos de niñas, niños y adolescentes en el Sistema Nacional DIF. Es docente en la Universidad Pedagógica Nacional de San Luis Potosí, donde imparte las asignaturas Educación con enfoque de Derechos Humanos e Inclusión Social y Educativa. Actualmente se desempeña como asesora en la coordinación de atención a personas con discapacidad del Gobierno del Estado de San Luis Potosí y participa como voluntaria en la red Sorora de Abogadas, brindando asesoría jurídica gratuita a mujeres, niñas y niños. Pues bienvenida, mi querida Mónica. Estamos muy contentas de que estés en una emisión más de este Aquelarre Sonoro. Estamos muy emocionadas de todo lo que nos vas a compartir, este tema tan interesante que es inclusión con perspectiva de género de las mujeres estudiantes de universitario. Bienvenida, Mónica. Ay, pues muchas gracias. No, pues yo estoy más contenta de que me hayan invitado. Es para mí un gran honor y un gusto estar con ustedes, mi queridísima Nicte, mi querida Ana. Pues un gusto también poder compartir este proyecto que ya se ha desarrollado y curiosamente no de una manera planeada, pero sí de una manera necesaria. Claro. Sí, de tantas necesidades que ustedes bueno, en tu experiencia has identificado a nivel educativo y formacional, que es lo que termina pues dándonos estas herramientas y fortaleciéndonos para la vida, pues es algo muy, muy favorecedor también que tú estés desarrollando este proyecto tan interesante dentro del nivel universitario. Para comenzar, cuéntanos qué significa para ti hablar de inclusión educativa desde una perspectiva de derechos humanos y de género. Muy bien, muchas gracias. Y también gracias a todas las de la Aquelarre. De verdad, qué gusto. Las de la Aquelarre feminista. Gracias, de verdad, muchas gracias. Bueno, vamos a comenzar. Miren, a mí me tocó impartir estas clases en la Universidad Pedagógica de San Luis Potosí porque soy abogada, soy maestra en historia, pero pues como ya escucharon, soy abogada, entonces pues la inclusión está muy relacionada con el cumplimiento de los derechos humanos. El evitar que haya barreras para la participación, pues hace que las personas participen y tengan el pleno uso o cumplimiento de sus derechos, que participen en la vida, que puedan acceder a un trabajo digno, a participación política, etcétera, atención médica, etcétera, vivienda, mucho. Entonces, a mí me toca ver en esta universidad el derecho a la educación y ahí me doy cuenta que la inclusión pues implica reconocer que la educación es un derecho y no como hace mucho tiempo se vislumbraba como un privilegio. Entonces, desde este enfoque, pues las instituciones educativas tienen que ver la forma, tienen esta obligación de garantizar las condiciones de igualdad para dar cumplimiento a este derecho. Entonces, estas condiciones tienen que tener accesibilidad, tienen que tomar en cuenta que haya participación de todas las personas y egreso, o sea, eso también es parte del cumplimiento del derecho pleno de la educación.
Entonces, bueno, las personas que históricamente han enfrentado discriminación, pues uno de estos grupos son las mujeres. Se puede decir que en esta universidad hay una mayor población de mujeres que son estudiantes, pero no por eso todas tienen las mismas circunstancias. La verdad es que yo, en la experiencia de estar dando clase desde el año 2012, me he dado cuenta de que cada una vive una realidad distinta y hay que tomarlo en cuenta, porque de esto depende que puedan permanecer y egresar de la universidad. Y bueno, pues la perspectiva de género nos permite identificar las desigualdades que existen. No es lo mismo cómo viven los hombres su educación universitaria que como la de las mujeres. Y pues esto nada más y nada menos es resultado de estas construcciones sociales que han generado barreras al paso del tiempo y pues a veces no permite a las mujeres que tengan el acceso y que puedan estudiar de la manera más óptima, con espacios libres de violencia. No solo hablamos de la violencia que se puede generar dentro de las instituciones, la que les ocurre fuera de ellas también nos incumbe, porque es parte de esta tranquilidad o no que van a tener para poder tener un mejor aprovechamiento educativo. Oye, está muy interesante esto que nos compartes, Mónica, porque justo me dejaste muy pensativa con el tema de sí, ingresar, permanecer y tener, pues de alguna manera concluir y egresar de sus estudios universitarios, porque mucho de lo que se habla es cuántas inscripciones o la matrícula de las alumnas en estos niveles educativos, pero ¿quiénes concluyen? Y cómo la violencia estructural, pues, de alguna manera afecta a las mujeres, a las estudiantes, pues como bien lo dices, en el espacio público, el espacio universitario, y que imposibilita poder concluir sus estudios. Así es. Sí, y hay que tomarlo en cuenta siempre, porque es justo ese el cumplimiento completo: ingresar, permanecer y participar y egresar, porque luego cuánto índice de titulación hay, cuántas sí están logrando ejercer la carrera, es lo que también importa. ¿Cuáles consideras tú que son las principales dificultades justo que las mujeres se enfrentan dentro de ese ámbito universitario? Porque ya acceden, pero... Claro, ninguna es por supuesto física, sino más bien son estructurales, sociales. Entre las principales que se han detectado en la universidad, pues es violencia de género, mucha violencia que viven las estudiantes y que es normalizada además, a veces por parte de su familia, de su entorno familiar, hermanos, padres, a veces que se nota porque van con esa inseguridad, ¿no? O esa idea de yo no puedo, yo no soy suficiente, yo soy muy tonta, yo no sé por qué me inscribí, pero pues lo voy a intentar y a ver qué pasa. Y eso no es más que resultado de estas violencias que han vivido. Si platicamos con ellas, pues esas ideas no han surgido de ideas bien de alguien que se las ha estado repitiendo. También, bueno, la desigualdad en la distribución de tareas, ya sea que estén casados o no, en los cuidados. Muchas me he encontrado que son cuidadoras de abuelos, de padres, y por supuesto las que tienen hijos e hijas, pues son las principales encargadas. A veces las leyes económicas se juntan con esto, entonces aunque esta escuela es pública, pues sí tiene un costo, y también por supuesto los materiales que utilizan tienen un costo, entonces eso también es a veces una limitación. Y pues algunas estudiantes en esta escuela, que el horario permite que puedan trabajar porque son jornadas de 4 horas, hay 2 horarios, uno matutino y uno vespertino. En el matutino van de 8 a 12 y en el vespertino de 4 a 8. Entonces esto permite que puedan trabajar, y la mayoría de nuestro alumnado pues trabaja. Entonces pues esto se junta a veces, sobre todo cuando además de todo son madres que trabajan, estudian y viven realidades distintas a cada una de las estudiantes que están ahí inscritas.
Esto es lo que hemos detectado más y sobre lo que hemos estado trabajando. Oye, pues fíjate, justo ahora que estabas comentando que es la violencia estructural y bueno, cómo su entorno familiar pues también afecta a estos obstáculos a las mujeres, bueno, a las estudiantes. ¿Qué otros tipos de violencia has tú podido identificar que afectan la educación? Pues a veces hay discriminación hacia ellas, en el sentido de que pues pueden tener más acceso. A veces los chicos que tienen mayores posibilidades de ir a congresos, de presentar sus trabajos, de salir, no es que las chicas no tengan las mismas oportunidades en cuanto al ofrecimiento que se da, en cuanto a la oferta que hay de, por ejemplo, estancias de intercambio o presentación de trabajos fuera de este estado, de la ciudad. Sin embargo, pues a veces no es posible porque si por ejemplo están en una situación de ser cuidadoras, las mujeres, entonces ellas no tienen esa posibilidad de movilidad y bueno, ese es uno de los casos. También, por ejemplo, por parte de algunos docentes, pues en este normalizado acoso, ¿no? A veces de hacia las estudiantes por su apariencia. Ahorita hay mucho trabajo para erradicar esto, pero muchas veces sí se ha normalizado que se hagan comentarios de la apariencia, comentarios del trabajo, de los roles que les corresponden, ¿no? Dan por hecho siempre que las estudiantes van a ser madres, que se van a dedicar a un área de, en este caso, porque se insertan a los niveles educativos básicos, pues siempre se ha pensado, ¿no?, que para las mujeres es el dedicarse a preescolar, a primaria, y que no tiene nada de malo, pero es ya algo muy estereotipado también en cuanto a qué van a hacer después de ejercer, cuando la pedagogía tiene un campo muy amplio y pocas veces se les ve como investigadoras, como personas que estén dando proyección amplia en las propuestas que tienen para innovar en educación. Oye, querida, ¿y tú por qué crees que las estudiantes de pronto no pueden identificar estas conductas como violencia de género? ¿O crees que sí ya se empieza como a naturalizar esto de decir, oye, aquí está pasando algo y esta es una bandera roja? No, fíjate que lamentablemente en esta época todavía hay mucho que hacer para estar dando difusión a las formas de violencia. O sea, se normaliza demasiado. En México la violencia es muy normalizada, entonces yo con esta experiencia que tuve dando asesorías en materia de violencia de género, pues regresé a la universidad y dije, yo tengo que dar estas pláticas y tienen que ser constantes porque las generaciones van pasando. Ahorita ya hay nuevos grupos a quienes no les he dado pláticas acerca de las formas de violencia. Y muy concretas, o sea, no solo es decir, existe la violencia física, la violencia psicológica, la violencia económica. No, hay que dar ejemplos muy concretos porque después no queda claro, ¿no? Siempre les doy ejemplos como que iban las personas, las mujeres usuarias y me decían, no, eso es pura violencia psicológica, me insulta mucho, pero física no. Y ya ahondando en eso, les decía, ¿y por qué te insulta? Por ejemplo, y me decían, por ejemplo, me dice miedosa. Y le digo, ¿por qué te dice miedosa? Y me dice, porque le gusta mucho jugar a los tochos, me pega en el brazo y entonces me pega muy fuerte y yo no quiero jugar a eso. Y por eso me dice miedosa. Y le digo, entonces te pega en el brazo. Entonces pasamos a violencia física. Y eso es algo muy común, que se normalizan acciones que evidentemente son formas de violencia
pero se minimizan, se normalizan y se minimizan también. Entonces, es muy necesario estar recordando cuáles son las formas y formas concretas. Cada vez puedo encontrar más, ¿no? Incluso entre estudiantes. Una hace poco me dijo que su esposo estaba muy molesto porque llegaba tarde de hacer trabajos en equipo y que en una de esas molestias le aventó su laptop con todo su trabajo de toda la licenciatura y bueno, pues ahí estamos ante una situación de ya que arrastraba violencia psicológica y en este caso pues violencia patrimonial, pero tiene muchas implicaciones, ¿no? El haber destruido y mucho simbolismo el haber destruido pues todo el trabajo que había hecho durante tanto tiempo, todo ese esfuerzo. Y entonces hay que estar en constante recordatorio de esas formas de violencia. Ay, Mónica, pues es que me quedé como es muy valioso y lo que nos estás compartiendo, porque justo a veces la información que recibimos es únicamente desde la teoría, que es importantísima, es fundamental para poder pues sí explicar cómo es la violencia sistemática y demás, pero con los ejemplos, como bien lo dices, y con tu experiencia, porque no son ejemplos sacados de la manga, sabes, como desde la fantasía ni nada, sino de casos que tú personalmente atendiste y desde tu compromiso, tu experiencia, tu expertise y como abogada, pues también pudiste atender con esta perspectiva y tan sensible también que tú tienes. Sí, por eso te decía que este trabajo no empezó como un proyecto que viniera desde pues las autoridades escolares, sino que como pues también soy abogada, empecé a ver las necesidades y situaciones que enfrentaban mis estudiantes, muchas situaciones de violencia que ellas no se daban cuenta ni sabían cómo atender. Entonces, pero ahora ya hay en ambos turnos, porque muchas estudiantes pues tienen que atender situaciones que son parte de su vida escolar. No está separada una cosa de otra, lo que están viviendo en casa o las posibles situaciones, con mayor razón que vivan dentro de la escuela, pues les afectan para dar ese cumplimiento, volviendo a la inclusión, para permanecer, participar y egresar. Si ya están inscritas, pues se debe de estar velando por el cumplimiento de las otras partes de este derecho a la educación. Ahora, yo me tocó entonces empezar a asesorar por muchos temas, por ejemplo, por difusión de imágenes íntimas, que si bien no eran por parte de un estudiante de ahí mismo de la licenciatura, sí eran por parte de la pareja de esta estudiante, y no se le podía decir, ay no, ahí no te puedo ayudar, no importa cómo te sientas, sino esto no es cosa de la escuela. Y no, pues claro que no, eso sí es algo que incumbe a la escuela, y porque tiene que ver con su bienestar, con el bienestar de este estudiante. Me tocó también, por ejemplo, a diferencia de hombres, en este caso, ¿no? En ocasiones de novios que esperan toda la jornada a las estudiantes. Pues eso yo nunca lo he visto en un hombre, yo nunca he visto que una novia esté ahí esperando, pero sí he visto esto en varias ocasiones, no digo que sean las más, pero sí hay varias, ¿no? Donde los novios las están esperando. Como vigilando, ¿no? Exacto, es una vigilancia, no, ¿quién se toma 4 horas para estar? Estamos bien emocionadas y muy picadas aquí, escuchándote, pero ¿sabes qué? Tenemos que hacer un breve corte porque nuestras amigas y compañeras de CIMAC Radio, pues tienen que compartir pues los siguientes programas y difusión de la misma programación de CIMAC. Entonces, vamos a hacer un corte y regresamos. Seguimos en Aquelarre Sonoro. Únete a la charla. ¡Regresamos! Sintoniza. Las Moradas. Las Moradas. Un espacio para hablar de mujeres migrantes y equidad de género. Todos los viernes a las 10 de la mañana en CIMAC Radio. Viernes a las 10 de la mañana. Te esperamos para hacer oír nuestra voz.
CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Tu voz y tu experiencia son la clave en Reivindicando Derechos. De la mano de especialistas, te asesoraremos para que ejerzas tu derecho a la justicia. No te lo pierdas los martes a las 9 de la mañana. Retransmisión los viernes a las 5:30 de la tarde. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Sintoniza CIMAC Radio y escucha Matices, 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 matices. Periodismo feminista. Un espacio único donde exploramos historias, entrevistas y análisis desde una perspectiva feminista. Únete a nosotras todos los miércoles en punto de las 5 de la tarde. Miércoles 5 de la tarde. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Seguimos en Aquelarre Sonoro. Únete a la charla. Aquí estamos de regreso en Aquelarre Sonoro con nuestra amiga, la maestra Mónica Vianney Ramírez Rodríguez, quien es abogada y que tiene un proyecto muy interesante, comprometida y con toda esta información. Y reiteramos que es tan importante que también desde la perspectiva feminista, ¿por qué tenemos que ocupar estos espacios? Aquí este es un claro ejemplo de cómo Mónica ha sabido impulsar esfuerzos para mejorar ahora sí que la educación de las estudiantes en este nivel educativo. Sí, y antes de irnos... Hola de nuevo. Nos estabas contando algo relacionado a la violencia sexual que se viven en esos espacios. Nos gustaría retomarlo porque nos parece valioso. Pues lamentablemente también me ha tocado dar asesorías en esta materia, y no solo sobre situaciones que les pasan a las estudiantes, sino lamentablemente hacia sus hijas e hijos. Y en este caso, pues también se les brinda asesoría jurídica por mi parte y la canalización a las instancias en donde les pueden dar el seguimiento y el acompañamiento correspondiente. En este caso, pues también podríamos decir, yo soy docente, yo no pertenezco a una unidad que se enfoque en este tipo de asesoría dentro de la universidad, pero esto es parte de la inclusión. Si no están bien ellas, si no están bien sus hijos, pues también va a ser muy complicado que permanezcan, participen y egresen en la universidad. Y pues evidentemente también porque es un tema que por sororidad a todas nos atañe, el poder brindar la ayuda cuando se requiere más en estos casos de mujeres, niñas y niños. Y justo esa es una de las preguntas que te quería hacer, que ¿cuál es la importancia que tú consideras para brindar estas asesorías y acompañamiento a las alumnas que atraviesan por situaciones de violencia o vulnerabilidad? Pues todas quienes me piden ayuda lo tomo porque me parece de suma importancia. Muchas veces las canalizo, muchas veces también les paso los datos de la red para que alguna de mis compañeras de la red sororal las pueda atender, pero esto es muy importante porque las situaciones de violencia afectan la integridad emocional, el acceso efectivo a la justicia. Muchas chicas dejan pasar el tiempo y después ya caducan los actos delictivos que vivieron, de las cuales fueron víctimas. Entonces, la falta de conocimiento del derecho y del proceso, pues hace que esto se quede impune. Y bueno, sabemos que en el caso de los niños no caduca, pero en el caso de las mayores de edad sí, lamentablemente. Esto siempre debe ir acompañado del acompañamiento psicológico, de la ayuda que ellas necesitan para tener herramientas y enfrentar las consecuencias emocionales de la violencia y así fortalecer la autoestima y estar en condiciones de seguir participando. Y bueno, pues hablando de la asesoría jurídica, siempre es importante que conozcan sus derechos, no solo en casos de violencia de la pareja. Por ejemplo, también me ha tocado asesorarles en caso de violencia en el sistema de salud,
y ya, por ejemplo, ahí les digo cuál es la instancia adecuada para interponer esa queja en derechos humanos, ¿no? Hace poquito una estudiante me decía que cerca de su casa había un salón de fiestas y que por más que se habían quejado en municipio no les hacían caso y no las dejaban dormir. Entonces pues se canalizó a la instancia que correspondía a derechos humanos y pues emitieron medidas y sí hubo una recomendación. Así que, o sea, esto también es importante. No, una alumna que no duerme, pues tampoco va a rendir en el aula. Claro. Oye, querida Mónica, y por ejemplo, esta información que nos comentas de la inclusión y demás, apoyar a las estudiantes ha sido, me imagino, un gran reto. ¿Cuáles son como, aparte de los retos que te has enfrentado, te quería preguntar, esta información se baja también, se comparte también a otras, a otras maestras, digamos, para que no quede únicamente focalizada a cierto grupo de maestros, sino que esté transversalizado, que todas puedan contribuir a esta inclusión? Fíjate que justo es lo que estoy tratando también de verificar en la escuela. A mí me da gusto que a veces las propias maestras me canalizan estudiantes. A veces no son estudiantes con las que yo estoy trabajando en el semestre, pero me dicen, ay, tal maestra me pasó su número, tal maestra me dijo que... Y eso me da mucho gusto. Mi número no es secreto y siempre que se trate de ayudarlas, pues con gusto lo hago, pero no son todos los docentes y administrativos, personas en la docencia y la administración que tienen el conocimiento de las formas de canalización. Entonces, y no solo conmigo. Por eso este proyecto pretende que pues el personal en general tenga primero conocimiento y capacitación de las formas de violencia, de la inclusión, de lo que implica el derecho a la educación. Entonces, ya conscientes de esto, puedan también conocer las formas en las que puede ayudar. Y yo muchas veces les digo, no le tienes que dar dinero para la comida. A veces es nada más decirles cuáles son las instancias que le pueden ayudar en el problema que está presentando. Entonces, hay muchas formas de brindar la ayuda para lograr la inclusión. Muchas. Incluso el tener conocimiento de los apoyos y becas que se ofertan para que no las estudiantes no sientan que están en una situación en que ya no pueden o no tienen opciones para continuar con su educación. Oye, eso que comentas es súper importante y justo habíamos pensado en preguntarte del tema de las becas, pero no los has respondido ya. Creo que también hablar qué es lo que hace falta dentro de las instituciones educativas para construir espacios realmente seguros, ¿no? Para las mujeres y sus criaturas, sus hijas y sus hijos. ¿Tú qué crees que haga falta todavía ahí para terminar de empujar? Hay muchísimo que hace falta. Mira, justo ahorita me acuerdo, tengo que mencionarlo. Hay una estudiante que ya egresó y que hizo su tesis sobre las madres que estudian y trabajan. Son una recopilación de experiencias, un análisis de esto, sobre cómo se vive y cuáles son las dificultades que se enfrentan, porque además no todas las estudiantes tienen la misma circunstancia. O sea, a veces si tienen hijos se los pueden cuidar los padres, la mamá, el esposo. Incluso también sé de casos que se cuidan entre ellos. Ya hay uno grande en prepa y cuida a los chiquitos, pero eso no es lo ideal. O sea, lo ideal es que ellos no solamente estén atendidos por redes sociales o dispositivos. En las escuelas se pueden implementar muchos proyectos para que las hijas y los hijos puedan estar cerca de su grupo. Y yo que guardería, bueno, no, pero puede haber espacios seguros que se les brinden a las madres si de veras se quieren lograr el pleno derecho a la educación. ¿Por qué? Porque muchas veces las mamás de todas maneras llevan a sus hijos y muchos
sí les permiten la entrada a las aulas, pero no es un espacio ideal. Las niñas y los niños se aburren. Y por otro lado, no solamente hablamos de niñas y niños de ciertas edades en preescolar o primaria. Las y los adolescentes también requieren mucha atención. Están en una etapa muy vulnerable en la que requieren estar haciendo actividades que les beneficien y pues también en espacios seguros, por supuesto. Entonces, pues me acuerdo mucho de Julieta Fierro, que en una entrevista dijo muy acertadamente que si realmente querían que hubiera más mujeres científicas, pues pusieran guarderías en las universidades. Y pues yo añadiría que pues también actividades para niñas y niños más grandes, para adolescentes. Esto beneficiaría muchísimo y claro que reduciría las situaciones que viven las madres, que a veces faltan cuando no tienen quien los cuide, o que viven también mucha culpa. Eso es otro punto que nunca me ha tocado ver en algún estudiante hombre. Siempre las mujeres, y no en todos los casos, pero me ha tocado que me manifiesten eso, ¿no? La culpa que sienten de que en la mañana trabajan y en la tarde se dedican a estudiar. Entonces, ¿en qué momento conviven o atienden a sus hijos como es esperado en la sociedad que lo hagan? Sí, el sistema no está diseñado como para que las mujeres maternen, ¿no? Sin culpa. Claro, porque aparte siempre se les hay pide algo. que se profesionalicen, que trabajen, que sean unas todólogas, pero con la culpa. Y que tengan bien limpia la casa, por favor, y la comida. Y que cocinen rico. Sí, no. Increíble. Que lleguen a casa y variado. Que no estén cansadas y que estén con la segunda, tercera jornada laboral. Es que, fíjate que este trabajo que estás impulsando, Mónica, es muy valioso por donde lo veas, porque favorece también a las estudiantes desde la academia, desde sus conocimientos, su entorno inmediato, familiar, laboral, porque sin estas herramientas educativas, pues también no podemos salir al espacio público, a podernos desempeñar en los diferentes trabajos o lo que querramos ejercer. Y pareciera que ahí están las facilidades, porque pues sabemos que la educación de algunas maneras pues es gratuita y hay facilidades, pero esas facilidades no contemplan justo desde la maternidad, la violencia estructural, la misoginia, la discriminación, y pues nos obstaculiza un montón. Así es, sí, porque justo lo decías en un principio, a veces nada más se conforman con saber, hay un 90% de mujeres estudiando, entonces tu matrícula es predominantemente de mujeres, sí, pero ¿qué situaciones presentan bajo qué para poder estar? Sí, claro, y las exigencias no tienen esta perspectiva de hacer esto. Vamos, no es como hacer una diferenciación, pero sí es considerar las condiciones de cada una de las mujeres. O sea, yo recuerdo hace unos años, porque aparte no es solamente que te permitan estudiar, sino como también no hay una sensibilidad ni para los estudiantes, el estudiantado, ni para el personal docente. También hay ciertos estigmas. Entonces ahí se le margina de alguna manera, que si es la estudiante que está embarazada. O sea, yo lo recuerdo hace años que así era, ¿no? Si había una compañera que estaba estudiando y estaba embarazada, era un escándalo. Entonces sí es algo y eso va mermando. Ya no quieren acudir, ya no se sienten motivadas. Entonces, y como bien lo dices, Mónica, no solamente es que sí, las condiciones económicas, sino también pues atender nuestra salud mental y demás, ¿no? Así es, claro, y por último, pues por parte del Estado se requieren más apoyos económicos. O sea, por último de mi propuesta que me preguntaban qué es lo que hace falta, pues que haya más apoyos para
para estudiar. Por ejemplo, hay un sesgo en la beca que se oferta por parte de la Secretaría de Ciencia y Tecnología para mujeres jefas, madres jefas de familia, porque se les pide que comprueben que no están casadas. Entonces, eso, pues, es un sesgo, porque a las que están casadas tampoco nadie garantiza que sí les estén brindando apoyo. La violencia económica es otra de las que más se presentan en las estudiantes. El que no les quieran dar dinero ni para el camión, ni para, bueno, el transporte que ocupan, mucho menos para los libros o útiles necesarios. Y bueno, pues por esto ellas también tienen que trabajar. A veces muchas me han dicho, mi papá, mi mamá, mi tío, mi tía me da para la inscripción. Mi esposo por él no querría que yo estuviera aquí estudiando. Increíble. Aparte todo lo que tenemos que enfrentar, ¿no? Claro. Y lo digo increíble en tono de verdad de sarcasmo. Porque ya sabemos que a eso y más nos estamos enfrentando. Y aunque se siga hablando de que, bueno, lo sabemos, ¿no? Las estudiantes tienen ahora otras afinidades, se forman en derechos humanos, en feminismo, tienen un poco más de claridad de sus derechos, pero no también, ¿sabes? Como que de pronto hay esta proliferación de información desde las redes sociodigitales, algunos materiales audiovisuales y demás, o discusiones propiamente con las amigas, en las familias, pero aún así siempre tenemos que estar haciendo esos recordatorios y dando este acompañamiento desde los diferentes espacios y en este tan importante que tú ocupas, Mónica, que es ahí en la universidad y que con todo tu compromiso pues estás impulsando de manera genuina. Así es, y pues lo que se busca es que no nada más sea algo emergente o en lo que yo esté o pueda atender. Yo no soy docente de tiempo completo. Lo que se busca es que sean proyectos integrales, que las universidades volteen a ver esas necesidades y que haya de manera permanente dentro de la universidad estos espacios ya con protocolos bien establecidos para la atención y justo recordando siempre, porque sé que a muchas y muchos docentes todavía les cuesta un poco de trabajo y comentan que su trabajo es dar clase, impartir la clase, cumplir con los contenidos y no, o sea, el cumplimiento al derecho a la educación, lo vuelvo a repetir, es verificar y garantizar el acceso, la permanencia, la participación y el egreso. Qué valioso lo que comentas. La verdad es que hemos disfrutado mucho de tu charla. Creo que lo que haces rompe la regla y también nos da gusto saber que hay grandes aliadas en esos espacios donde tanto se necesita. Mi querida Mónica, nosotras hemos estado muy atentas, muy contentas escuchándote también. Esperamos poderte escuchar en una próxima emisión de tus próximos proyectos. Sabemos que también estás ocupada dando asesorías, dando clases y pues si tienes la oportunidad de poder compartirnos como algún contacto, si alguna de las estudiantes o mujeres cercanas también a nosotros tuvieran alguna duda o necesitaran alguna asesoría, poder acercarse a ti, si nos pudieras compartir algún medio de contacto o si te pueden encontrar alguna red sociodigital, pues este es el momento. ¡Ay! Claro que sí, con todo gusto y siempre estoy muy pendiente de mi correo institucional, es ramirez.monica, minúscula sin acento seguido, @upn.slp. Ay, pues muchísimas gracias. Muchas gracias. No, pues a ustedes. Con nosotras y pues admiramos tu trabajo y admiramos tu compromiso y pues esta visión que tienes de ayudar y de estar para tus estudiantes también. Muchas gracias. Gracias a ustedes, de verdad las abrazo con el corazón. Espero que sigan teniendo mucho éxito
muchas felicidades. También acaba de pasar su aniversario y que sigan difundiendo. Arriba las de la Aquelarre. ¡Ay, arriba! Las de la Aquelarre feminista. Muchas gracias. Muchas gracias. Y nos vamos a un corte y volvemos. Esto es Aquelarre Sonoro. Seguimos en Aquelarre Sonoro. Únete a la charla. ¡Regresamos! Sintoniza. Las Moradas. Las Moradas. Un espacio para hablar de mujeres migrantes y equidad de género. Todos los viernes a las 10 de la mañana en CIMAC Radio. Viernes a las 10 de la mañana. Te esperamos para hacer oír nuestra voz. CIMAC Radio. Periodismo con perspectiva de género. Tu voz y tu experiencia son la clave en Reivindicando Derechos. De la mano de especialistas, te asesoraremos para que ejerzas tu derecho a la justicia. No te lo pierdas los martes a las 9 de la mañana. Retransmisión los viernes a las 5:30 de la tarde. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Sintoniza CIMAC Radio y escucha. Matices. Periodismo feminista. Un espacio único donde exploramos historias, entrevistas y análisis desde una perspectiva feminista. Únete a nosotras todos los miércoles en punto de las 5 de la tarde. Miércoles 5 de la tarde. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Seguimos en Aquelarre Sonoro. Únete a la charla. Pues, ¿qué creen? Que ya estamos aquí de regreso en Aquelarre Sonoro. Sí, estamos muy contentas. Acabamos de tener a una gran invitada que aparte les tengo que contar que Mónica y yo nos conocimos hace unos años. Es una gran amiga, nos conocimos estudiando la preparatoria ahí en San Luis Potosí, en un colegio, el Colegio Salesiano. Ay, para quienes lo identifiquen, Mónica y yo fuimos en el mismo salón. Y el primer día nos hicimos amigas, nos conocimos en el transporte público, mi papá me llevaba, ella no la encontramos, y resulta que estábamos en el mismo salón, pero no solamente eso, nos sentábamos una delante de la otra en el pupitre. ¡Ay, qué emoción! Sí, vivíamos muy cerca una de la otra, y pues bueno, una de las cosas que siempre me gusta compartir de ella es que yo siempre la he admirado porque siempre fue como una amiga, una chava que yo admiré porque muy segura, como siempre le gustaba mucho documentarse ciertos temas y se le veía el compromiso de compartir información y preguntar, incluir a la gente y bueno, ¿y tú cómo la pasaste? Y esto, y eso me gustó mucho, eso me hizo admirarla siempre en su trabajo y no nos equivocamos. Después yo migré a la Ciudad de México y ella estuvo también viviendo acá unos años y fue abogada en una unidad de violencia familiar aquí en la alcaldía Benito Juárez. Estuvo un tiempo, que eso también digamos que vino a reforzar, por lo que me ha compartido, pues este compromiso que tiene del trabajo de venir a apoyar, darle apoyo emocional, jurídico, asesorías a las mujeres que son víctimas de violencia. Entonces, pues ahí hemos seguido nuestro trabajo. Ella, como lo compartió, pues actualmente trabaja en la Universidad Pedagógica Nacional, ahí en la UPN, en San Luis Potosí, y pues que sigue con este compromiso de ayudar también a las mujeres estudiantes universitarias. Y que bueno, les cuento esto porque bueno, lo personal es político y claro, es importante saber cómo son nuestros orígenes, cómo nos desempeñamos, de dónde son nuestros vínculos y que no solamente es un proyecto de feminista aislado, las de la Aquelarre, sino que también estamos en constante comunicación e interlocución con nuestras aliadas, con nuestras amigas, que tenemos esta afinidad, esta postura política que también nos fortalece de manera estructural a nosotras y a nuestros entornos. Y aparte,
Ay, perdón, No, dale, dale. aparte la Moni, de verdad que se le está rifando. O sea, yo la escuchaba y yo decía, wow, wow, o sea, wow, 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 Sí, porque se la rifa. Y creo que hace falta clonar ese tipo de mujeres, ¿no? Con ese nivel de ética, de compromiso. Está súper padre. sí, ¿no? Y de sensibilidad. A mí eh, me, me, me da mucha luz y bastante como que, ay, me- eh, pareciera que nuestros trabajos, luego a veces no hay maneras de podernos colar y de poder posicionar ciertos temas, pero ya vimos que sí, que en cualquier ámbito, cualquier sector, aunque va a haber obstáculos, pero bueno, ahí se está logrando materializar e implementar este tipo de proyectos tan interesantes e importantes que como es en el sistema educativo, yo lo veo que ella es tan comprometida en todo lo que hace y en este sentido pues no es bueno, digamos que sigue en esta misma línea ella con todo su trabajo con esta perspectiva de derechos humanos, feminista y de género. Y bueno, ya ligado a esto, pues la importancia de la capacitación constante, porque este trabajo no es nada más porque se lo sacó de la manga, se lo imaginó y demás, esa importancia de seguirnos formando. Eh, a pesar de tanta información que encontramos en las redes y de las más jóvenes también de las estudiantes, que parecía que nada más la formación es a través de las redes sociodigitales, es importante siempre recuperar la teoría para eh, poder implementar nuevos proyectos, poder mejorar nuestra vida, nuestra calidad de vida. Y la capacitación es algo que, como las de la Aquelarre feminista, hemos seguido haciendo, haciendo difusión a esta información tan valiosa de nuestras ancestras, de nuestras maestras, replicando la teoría, protocolos. Es algo que nos hemos tenido que enfrentar porque a veces nada más, o sea, como una de nuestras maestras feministas abolicionistas decía que a veces nada más se utilizan eslogans, ¿no? Y de ahí se quieren Claro. desarrollar ciertos temas que sí podemos partir desde algunas frases o desde algunos fragmentos de sus libros y de su teoría e investigación. Sin embargo, sí tenemos que ser conscientes que la teoría es importante estudiarla a nivel pues general, que lo podamos escudriñar, ser críticas, analizar como tiene que ser y desde de manera holística, desde varias perspectivas. Claro, sí, eso es bastante, bastante importante. Y como bien dices, nosotros nos las pasamos no solamente consumiendo educación, sino que también generando, ¿no? Espacios de comunicación, de debate, generando espacios de conocimiento. Así es. Bueno, y como lo dices de debate, a veces luego, sí, de discusión incluso, porque luego a veces nos quieren hacer el truquillo cuando nos invitan a dar algunas charlas de, bueno, vamos a debatir de los derechos de las mujeres. Ah, caray, no va por ahí, porque los derechos de las mujeres no se debaten, se garantizan. Así es. Pero, pero sí, luego a veces incluso eh, con el tema de la formación, cuando vienen estas fechas tan emblemáticas como es marzo, que es el 8 de marzo, el Día de las Mujeres Trabajadoras, o los 16 días de activismo, el Día de la Erradicación en contra de la violencia contra las mujeres y las niñas, ¿cómo nos buscan? Nos buscan Sí, para cubrir esas cuotas, para cubrir, o sea, no estamos negadas a esto, somos conscientes, pero la formación tiene que ser constante y este enfoque tiene que ser eh, eh, siempre, lo tenemos que ser continuo. claro. Entonces, y es algo que desde la Aquelarre lo hacemos de manera constante y comprometida. Damos capacitaciones, asesorías, damos talleres, tanto de manera presencial como también de manera virtual o híbrida. Entonces, Sí. estamos ahí, ya estaremos dando difusión en las próximas talleres, charlas, pláticas, webinars, como también hubo en la pandemia, ¿te acuerdas, Ana? Ay, me acuerdo.
Me acuerdo Quedábamos, muchísimo. quedábamos, y es muy importante que lo tengamos presente. Ya estaremos dando difusión en nuestras diferentes redes sociodigitales, en Instagram o en Facebook. Eh, por ejemplo, Ana Elena, que da capacitación también sobre Derechos humanos de las mujeres, ¿no? Ahora con esta nueva formación eh, que hice, porque se me ocurrió que era buena idea cambiar de giro sí, y claro. estudiar psicología. Como lo dijimos en otra emisión, ya dijo Mónica, Ana es nuestra psicóloga de cabecera. Sí. Entonces, Sí, entonces también nosotras estoy encantadas. como haciendo esta mezcla entre la salud mental, ¿no? La perspectiva de derechos humanos y de derechos de las mujeres, la construcción de paz, y vamos a tener en muy poco estos otros espacios que nos parece que son además muy accesibles, ¿no? En otras plataformas como Hotmart para hablar de los derechos de las mujeres, para hablar de los derechos sexuales de las mujeres. O sea, siempre como estos temas que además pareciera que están cooptados solamente por estos pensamientos pues progresistas, ¿no? Que glitterean, que deforman la esencia y que capitalizan. Nosotros queremos decir, oye, están estos derechos, ¿no? Siempre bajo esta línea y vamos a tener como ya ahí un pequeño catálogo ya como fijo en línea con además material así súper interesante, ¿no? Detección de violencia sexual en los espacios académicos para infancias, o sea, una serie de cosas que ya nos permitimos a través de todo ese tiempo como la Moni de estar estudiando, preparándonos, ¿no? Que además es necesario estar colocando dentro de la agenda de nuestros espacios. Sí, aparte hay algo que yo tengo que enfatizar. Ana Elena tiene una amplia trayectoria como capacitadora, tallerista, conferencista y, bueno, asesora también en estos temas, porque también se han impulsado políticas públicas, se ha posicionado la agenda de los derechos humanos de las mujeres y las niñas, la agenda abolicionista en las diferentes cámaras, senadores, diputados. Entonces, eh, con toda esta experiencia, Ana Elena tiene toda la formación y todo este interés también de poder compartir esta información que es muy valiosa y que se puede replicar también. Entonces, la intención es poder difundir esta información que va a venir a mejorar la vida de las mujeres y de las niñas y pues de todo nuestro entorno. Sí, sí, Nicté, muchas gracias. La verdad, yo siempre me siento como muy honrada cuando tú hablas de mí, porque Ay, siempre amiga, pues eres cómo no. súper amorosa. Este, pero el hecho es que creo que la colectiva, o sea, las mujeres que estamos ahí, hemos ido a través de los años, ¿no? Como preparándonos constantemente. ¿Qué puedo decir también de ti? Pues creo que como colectiva tenemos muchas herramientas, ¿no? O sea, eres perita en comunicación, el trabajo que has hecho con los chicos, con las adolescencias, eso hay que retomarlo y creo que ahora más que nunca, ¿no? Hablando de la importancia de espacios educativos, que tengan esta mirada de protección de derechos, es súper importante. Entonces, que retomes ya, por favor, esos Ay, sí. talleres, Bueno, lo que porque pasa aparte es amabas estar con la pipiolada. con la pipiolada. Es que, bueno, les cuento a nuestras radioescuchas que hace un tiempo en un laboratorio de comunicación feminista con la doctora Raquel Ramírez Salgado, que también es nuestra gran amiga, Y ahí maestra, además. extra, no, ahí trabajé con un proyecto de formación mediática y digital, fortalecimiento de herramientas mediática y digital dirigido a niñas, niños y adolescentes. Entonces, fue un gran éxito, lo tomaba los fines de semana porque aparte era un curso que tomábamos
sí, niñas, niños y adolescentes, pero con su cuidadora, su mamá, siempre no de manera, o sea, en solitario ellos, sino que la importancia de este proyecto es que se fortaleciera con su mamá, con su papá, con quienes vivieran, porque a veces sabemos que las familias están conformadas con otras figuras, entonces, y que no se quedara solamente en los conocimientos de las y los menores de edad. Entonces, porque pues compartían experiencias importantes, significativas que ellos en ese momento tendrían que tener la retroalimentación. Era prevención de violencia digital y pues sí, tuvo mucho éxito, lo teníamos los fines de semana, pero bueno, ya saben, en vida Godín, entonces luego estuve en la maestría, entonces ahí lo dejé un poquito pausado y próximamente pues estaré retomando estos temas que siguen vigentes, porque me he topado que luego a veces me invitan a planteles educativos y luego los adolescentes, las adolescentes también me dicen, no, maestra, pues es que eso ya no pasa. Eso ya no pasa, ya no nos violentan por redes, es bien difícil, ya nos defendemos. Y la realidad es que pues sigue habiendo este tipo de estas prácticas contra la violencia, contra las niñas y contra los adolescentes. Oye, ahorita que te escuché me recordó a Moni cuando dijo, no, lo bueno es que no hay violencia física, no me golpea. Y ya cuando le raspó tantito, resulta que sí. Claro. Es increíble, ¿no? Es por eso importante poder transmitir herramientas que permitan ver la situación real de las cosas. Sí, no, y aparte, bueno, nada más ya para cerrar con este tema del el taller que impartía y que voy a retomar, pues ha surgido una gran preocupación, ya se ve venir de cómo a personas adultas se hacen pasar por menores de edad, por niñas y niños, y pues ejercen el grooming, optar y manipular a niñas y niños a través de las redes sociodigitales, videojuegos incluso, y de cómo los llegan a convencer de salir de su ámbito familiar para encontrarse y ser víctimas de otro tipo de violencia, ¿no? Claro. Entonces, la importancia de prevenir a través de esta información, de estos talleres, digamos, no solamente nosotras los impartimos, hay unas grandes aliadas que también están muy comprometidas con venir a apoyar a las familias y pues bueno, a darle, es algo importantísimo y que bueno, estamos haciendo constantemente con la capacitación a través de la Aquelarre feminista. Sí, qué emoción. La verdad es que creo que el tema que nos vino a exponer Moni nos abre como justo el panorama para poder conversar sobre estos espacios que estaremos abriendo y que verán muy pronto en nuestras redes sociales. Porque no sé si ya saben que tenemos una página en Facebook que se llama Aquelarre Sonoro, para que nos puedan seguir por esa vía. Ahí subimos un montón de información. Dennos chance también porque siempre nos ajustamos entre la vida Godín y así la pasión que tenemos por este espacio. Es complejo, ¿no? Pero hacemos siempre grandes esfuerzos para poder estar cerca de ustedes. Entonces, y agradecer a nuestras amigas de CIMAC Radio y que bueno, nos están dando esta oportunidad. Nosotras estamos encantadas y comprometidas, sabemos la gran responsabilidad que en estos espacios y pues bueno, estamos ahí llevando a cabo, coordinándonos, como dice Ana, entre nuestras rutinas, la vida godín, nuestros compromisos y pues bueno. Sí. Tienes mucha razón, Nicte. Y hoy, como pudieron darse cuenta quienes nos escuchan, quienes escuchan este Aquelarre Sonoro, nuestras compañeras y amigas y hermanas, socias de vida, Moni y Janet, no pudieron acompañarnos, pero estamos aquí representándolas de la mejor manera que hemos podido. Y pues bueno, dejarles la invitación a que nos acompañen y nos escuchen en el próximo Aquelarre Sonoro,
agradecerles, como bien dice Nicté, a nuestras aliadas de CIMAC Radio. Y pues bueno, creo que aquí seguiremos. Aquí seguiremos y nos vemos en la próxima emisión. Muy contentas en un próximo tema y como diría Moni, se vienen cositas. Se vienen cositas. Las queremos y pues bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Chao. Bye. Esto fue Aquelarre Sonoro. Gracias por acompañarnos. No te pierdas nuestra próxima emisión.